Bienvenidos y bienvenidas a Género y STEM, Caminos hacia la Equidad, un podcast de Ciencia 2030 UC que busca ser un espacio de reflexión y también de discusión sobre la equidad de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en la educación superior, con el fin de promover acciones que reduzcan la brecha de género en esta área. Soy Macarena Rojas Ábalos y les estaré acompañando a lo largo de estos episodios. El día de hoy me acompaña Julieta Suárez Cao, quien es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Northwestern, profesora asociada, subdirectora y también jefa de pregrado del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Es miembro de la red de politólogas, vicepresidenta del directorio de la Fundación Ciudadanía Inteligente y directora de Espacio Público. También forma parte del Consejo Asesor para la Política Nacional de Descentralización. Muchas gracias por acompañarnos, Julieta. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Julieta, para entrar de lleno en la materia, hace un tiempo distintas instituciones están trabajando en muchas estrategias para poder reducir, pero de forma efectiva, la brecha de género en STEM. ¿Nos podrías indicar o cómo podrías definir tú qué es la política afirmativa? Las acciones afirmativas, venimos hablando hace tiempo de esto en diferentes ámbitos, son medidas que suelen establecer o un porcentaje o un número absoluto mínimo de inclusión, ¿no? Son medidas tendientes a la inclusión de grupos históricamente marginados, subordinados, por ejemplo, como en el caso del día de hoy, las mujeres, ¿no? Pero pueden aplicarse también a otros grupos sociales con el objetivo de volver los ambientes más diversos, generar justicia, que todo el mundo, que todas las personas puedan acceder en un pie de igualdad y también una sociedad más equitativa. Pero esto no es algo de ahora, esto partió hace un tiempo, ¿cierto? Sí, ¿no? Las cuotas o los cupos, digamos, en tanto medidas de política pública, por llamarlo de alguna manera, son del siglo pasado, ¿no? Y surgen de esta observación empírica, ¿no? Y de esta constatación, más que observación empírica, de que, por ejemplo, en el caso particular de las mujeres, el cambio cultural no iba a solucionar los siglos de desigualdades, los siglos de diferencias en la jerarquía entre hombres y mujeres, en el ámbito profesional, en el ámbito privado, en la política, ¿no? Y que era necesario dar una respuesta institucional que empujara, acompañara el cambio cultural, porque el mundo ha cambiado en los últimos siglos, no es que las cosas son iguales, pero de todas maneras, si vemos todos los cálculos de brechas de género, muestran que si no hacemos nada, digamos, por ejemplo, la brecha de género en política, que es mi ámbito de expertise, no se va a cerrar en el próximo siglo, los próximos 100 años, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que tomar medidas institucionales que incentiven, apresuren y contribuyan a cerrar esta brecha lo más rápido posible. Bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando el día de hoy. Pero ¿nos podrías dar quizás ejemplos concretos de cómo estas acciones afirmativas que mencionas sí han impactado o han generado estos cambios positivos? ¿Hay o no hay? Mira, a mí me parece súper interesante el ejemplo en Noruega, por ejemplo. Hay cuotas o cupos en los directorios de las empresas públicas y privadas. Y tiene que haber por lo menos un 40% de mujeres directoras, ¿no? Y esto a través del tiempo lo que ha marcado, por ejemplo, es un impacto súper positivo en la reducción de la brecha salarial, que es algo que existe, digamos, en todas las sociedades del mundo y en todos los diferentes ámbitos, ¿no? Profesionales, de expertise. En estas empresas se redujo la brecha salarial y además se generaron ambientes de trabajo más amigables, más seguros, ¿no? No solo para mujeres, sino también, digamos, para todas las personas que antes quizás no correspondían a un patrón de masculinidad hegemónica, ¿no? Eso es importante porque en el fondo incluir más mujeres en ámbitos de trabajo, en ámbitos de investigación o de escolaridad, no solamente cambia a la mujer, a la persona que se inserta, ¿no? Totalmente, digamos, estas políticas no son para las mujeres, ¿no? El resultado en conjunto, digamos, todos nos beneficiamos de una mayor diversidad, de voces con distintas experiencias, de personas que vienen de otros caminos de la vida y que traen a la mesa tanto temas nuevos como nuevas miradas sobre los temas de siempre. Y eso no es algo que beneficie solamente a los grupos que son como el target de esta política. Sí. Sí. Pero también siempre hay resistencia. Siempre hay resistencias.
¿Cuáles son algunas que puedan surgir de estas políticas afirmativas? En Chile, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el ejemplo que puedan? Mira, yo creo que en general la resistencia más común, digamos, tiene que ver por el lado del mérito, ¿no? Que es una palabra que, bueno, ¿quién está en contra del mérito? ¿No? Es como medio imposible estar en contra del mérito y se trabaja con esta idea de que las acciones afirmativas, los cupos, atentan contra el mérito porque beneficiarían a determinado grupo por su identidad, por su extracción social, por el color de su piel, etcétera. Cuando en realidad yo soy de la visión que si no tenemos estas políticas es exactamente al revés. ¿Cómo? Es decir, son los hombres, son las personas blancas, son las personas de clases privilegiadas las que llegan al poder por su identidad, las que consiguen los trabajos porque son hombres, porque son no es porque no son racializados en sus sociedades, porque, ¿no? Entonces son ellos los que llegan, en este caso estamos hablando de mujeres, ¿no? Pero son los hombres los que llegan por ser hombres. Yo creo que hay que dar vuelta a la mirada de la meritocracia y ver que si realmente llegan en proporciones similares a la población, hombres y mujeres, bueno, ahí realmente vamos a tener mérito. Salvo que tengamos, y acá se me escapa un poco de mi expertise, alguna hipótesis que yo creo que no existe, biológica, cromosomal, genética, y me van a perdonar la extensión, de que los hombres están mucho más preparados. Hasta ahora no existe. Hasta ahora no hay evidencia científica que respalde eso. Entonces, ¿por qué llegan más? Porque se benefician porque son hombres, ¿no? De acuerdo, pero ya, existe esta resistencia social, pero ¿cómo la podemos abordar? ¿No? Es ¿Qué difícil. podemos hacer? Exactamente. Bueno, la primera respuesta yo creo que es la más fácil, la más obvia y la más difícil, porque es a largo plazo y que tiene que ver con la educación, ¿no? Me da la impresión que en particular, además en STEM, como estamos educando a las niñas desde el jardín infante, aunque en general creo que toda la evidencia muestra que como hasta los 7, 8 años es más o menos parejo y después se empieza a abrir entre niños y niñas cómo enseñamos ciencias, ¿no? Entonces, por un lado, tiene que ver con la educación en ciencia, la sensibilización y la capacitación en perspectiva de género de los docentes, las docentes a cargo de estas disciplinas, la creación de redes de mentorías un poco más adelante. Podemos pensar también en figuras establecidas, en mujeres que sean como role models, ¿no? Y hablábamos antes de grabar sobre, por ejemplo, astronomía, donde sí hay muchas investigadoras más senior que son conocidas, ¿no? Y eso tiene un efecto un poco de derrame a las niñas, y eso pasa con las presidentas. Es como que se les abre el mapa cognitivo, ¿no? Si vos toda la vida creciste viendo hombres presidentes y sos niña, bueno, no puedo ser presidenta, porque las mujeres, nadie me dijo que no pueda, pero no está dentro de lo que puedo hacer porque nunca vi una mujer presidenta, ¿no? Y me parece que en la ciencia pasa lo mismo, cuantos más mujeres destacadas, visibilizadas, porque muchas veces tampoco no es que no hay mujeres, sino que están invisibilizadas, ¿no? Cuantos más visibilicemos a estas mujeres, vamos a normalizar, ¿no? Que tanto niñas como niños puedan ser buenas en matemáticas, seguir estas carreras, y que no es algo que, aunque nadie te diga que no podés, la cultura te demuestra de que pareciera ser que no es para vos. Claro, porque no se ve. No es que Exacto, no exista. sí. Tú hablabas de el rol de los docentes y las docentes, ¿no? Pero ¿cuál es el rol también de la sociedad, del entorno? Porque está bien, los niños y niñas pasan mucho tiempo en la escuela, en la sala de clases, pero también están en una sociedad. Eso es más difícil. Yo te había dicho que la educación era la más obvia, pero la más difícil. Creo que en la sociedad es todavía más complejo porque tenemos todas, todos, normalizados patrones culturales que reproducimos, ¿no? A las niñitas le decimos, ay, que eres bonita, ¿no? No, Niños hay que es inteligente. sí, qué campeón, ¿no? O qué osado, y a la niña, no, cuídate, no hagas eso, ¿no? Entonces, con la mejor de las intenciones, yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Porque nadie quiere perjudicar a su hija, obviamente. Con la mejor de las intenciones generás
expectativas distintas, ¿no? Y le mostrás desde muy chiquito a las niñas y a los niños que son diferentes, que pueden y que no pueden hacer exactamente lo mismo. Y eso es súper complicado. Así que yo extendería la sensibilización de género no solo a las docentes y los docentes de matemática, física, química, biología, etcétera, sino incluiría también a los padres, ¿no? A las madres, a las familias en esto. Cuando hablábamos de la resistencia, lo dejamos un poco amplio, pero ¿has visto ejemplos de resistencia en nuestro país que aborden ciertas temáticas? Las he visto en política, ¿no? Yo fui una de las que diseñó el sistema electoral paritario para el proceso constitucional, ¿no? Y cuando fuimos al Congreso a hablar con los políticos y las políticas a explicarles esto, muchas de las reacciones eran, bueno, pero entonces si bajan a alguien con más votos para poner a una mujer, digo, ya asumiendo que iban a ser los hombres los más votados, ¿no? Mira, los prejuicios de Ya inicio. empezamos de ahí, ¿no? Pero la gente no va a confiar en nosotros. Pero ustedes ven los índices de confianza en el Congreso, en los partidos políticos. Hace 15 años que estamos abajo del 5%. Entonces no es un tema de género. No es que confíen más, no es esta idea que va a llegar gente no preparada y que no va a conectar con la ciudadanía, si ya estamos en esa situación, ¿no? Porque es como si incluimos esto vamos a romper algo que está bien, y en realidad no está bien, ya bastante mal está. Y lo pienso por ahí también, volviendo a STEM, se me ocurre que lo que he sabido, al menos desde afuera, en Estados Unidos en particular, hay muchas notas sobre los ambientes de trabajo hostiles en los laboratorios. Y que muchas mujeres, digamos, por ahí terminan el pregrado, ¿no? Hacen un máster o un doctorado, pero cuando llega el momento de ir a trabajar a los laboratorios se sienten expulsadas, no por su bajo conocimiento, porque quizás consiguieron el doctorado, pero por un ambiente hostil, ¿no? Bueno, y a veces nos pasa a las mujeres en cual, no solo en los laboratorios, ¿no? Digamos, En cualquier ámbito, sí. porque nos hacen sentir que somos como las forasteras, las foráneas, ¿no? Que no compartimos los códigos, que somos las pesadas que no entendemos las bromas, etcétera, porque los códigos son súper masculinos y son excluyentes para las mujeres. Entonces podemos llegar e igual vamos a desertar si estamos en ambientes que no nos hacen sentirnos bien. Exacto. Sí. Y pensando en este grupo Mujeres en Ciencia que tomamos nosotros, ¿cómo evalúas el impacto de esta iniciativa y también qué recomendaciones nos podrías hacer para fortalecer y profundizar la misma acción? Me parece excelente. Yo no sé si se nota, pero soy extranjera. Entonces, no he pasado por toda la socialización universitaria chilena de pregrado, de la prueba, etcétera, ¿no? Entonces, sí sabemos que las pruebas estandarizadas en el mundo, no solo en Chile, suelen tener sesgos, por casi incluidos, ¿no? Y muchos de estos sesgos en algunas pruebas, bueno, tienen un impacto sobre las mujeres y dejar mujeres afuera de estas carreras. Veníamos hablando antes que no se enseña igual matemáticas a niños y niños. Esto obviamente es una bola de nieve que crece en el momento de entrar a la universidad, ¿no? Entonces, que estos cupos es como que se toman en serio, reconocen que hay un problema estructural, que hay un problema de diseño, que estas pruebas pueden tener un efecto no buscado, no intencionado y definitivamente no querido de dejar afuera a niñas, en este caso a adolescentes, y por lo tanto bajar estos umbrales a mí me parece fantástico. Yo creo que ha funcionado súper bien, que hay que mantenerlo, ojalá expandirlo también, porque de vuelta, como hablábamos antes, no tenemos evidencia científica de que los hombres tengan ahí un cromosoma matemático mucho mejor que el de las mujeres, ¿no? Entonces, toda la ciencia en general se beneficiaría de mayor diversidad, definitivamente. Ahora, yo me pregunto, y ahí quizás es porque no estoy al tanto de que la política completa, yo creo que no es solo una cuestión de entrada, que la entrada es súper importante. ¿Cómo nos mantenemos, no? Exacto, digamos, es necesario, hay que mantener la entrada, ¿no? Pero no es suficiente, porque como vos decís, también puede haber deserción, porque, claro, incluís a las mujeres a un ambiente
altísimamente masculinizado, ¿no? Entonces, también tenés que cambiar el ambiente. No es solo incluir a las mujeres, es integrarlas, cambiando el clima de alguna forma. Parece medio esotérico lo que digo, metafísico, pero cambiando las formas de relaciones interpersonales, eh, lo que se valora o no se valora en diferentes ámbitos, muchas veces está asociado con estereotipos masculinos y femeninos. Entonces es necesaria la cuota o el cupo para conseguir la inclusión. Hay que pensar después estrategias para Intervenir el mantenerlos. sistema, en el fondo. Hackearlo, sí, Hackear el sistema. totalmente, me encantó. Sí, pero es lo más complicado, porque habla de una cosa social, cultural, en este caso de la universidad. De las universidades o de la universidad como institución. Y ahí, si querés, podemos volver un segundito al mérito, porque es terrible, porque lo que sostiene a la universidad como institución es el mérito, ¿no? Entonces tenés que un poco hackear el mérito y explicar esto, pero también le tenés que explicar a gente quizás que está en puestos de decisión súper importante. Usted es un genio, nadie duda de eso, pero quizás porcentaje de su carrera también se debe a que es hombre, ¿no? Sí. Entonces hay que decir, necesitamos mayor diversidad y se beneficia la universidad, la ciencia, la sociedad en general. Y en todas las carreras que ves lo que tenemos es un cuello de botella enorme. Tenemos cada vez más mujeres en pregrado, y esto es en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, cada vez van mucho más las mujeres a la universidad que los varones, pero después, bueno, ahí se va achicando en el máster, se achica más en el doctorado, y después cuando vemos, por ejemplo, las carreras científicas y académicas, es como que también desaparecen las mujeres. ¿Y los referentes dónde están? Exacto, entonces tenemos problemas de ingreso, sí, quizás cada vez menos gracias a Estas acciones. iniciativas, pero tenemos que solucionar los cuellos de botella. Hay una corriente filosófica que pone en tela de juicio, por eso me gustó la meritocracia, ¿no? Quizás no existe la meritocracia como tal. Exacto, hay viste como, lo voy a decir en chileno, el viejo pajuero son los padres. Sí. La meritocracia también son los padres, ¿no? Y eso en el sentido también cultural, ¿no? Dónde naces, qué posibilidades tenés, ¿no? De educación cuando eres niño, qué acompañamiento tenés en tu familia. No todo el mundo tiene esos mismos privilegios, ¿no? Y la meritocracia está basada de alguna forma en ciertos privilegios. Obviamente hay casos puntuales, ¿no? Que son historias como estos self-made man, se decía antes. Ahora espero que se diga person, pero que salen, ¿no? De entornos como súper desaventajados y logran sobreponerse, y son las grandes historias de mérito, pero son las menos, ¿no? Sí. Julieta, si tuvieses que darle quizás, hablarle a las niñas, ¿no? Que están en esta situación, que quizás dudan también de ellas mismas, ¿qué les tendrías que decir? Es súper interesante eso. Te voy a hackear la pregunta un poco. Yo creo que los niños deberían dudar un poco más de ellos. Yo creo que no es que las niñas tengan que empezar a comportarse con los niños, no es que tenemos un problema nosotras y que tenemos que ser más como ellos. Yo creo que realmente para una sociedad mejor, ojalá todos dudáramos un poco más en el sentido de tener una distancia más irónica, ¿no? De no creernos el yo, el qué, etc. Pero a las niñas sí les diría que tienen que confiar en sus capacidades. Nadie es bueno o malo. Tengo una hija de 11 años, así que me paso diciendo esto. Uno no nace bueno o malo, hay que practicar, si realmente te gusta, lo puedes hacer. El otro día veía un reportaje, no me voy a acordar el nombre, pero un premio Nobel de física canadiense, y él decía que en la secundaria no le iba bien en matemáticas, hasta que un profesor se dio cuenta que lo que él necesitaba era más tiempo. Porque él, claro, le iba mal porque entregaba incompleto, pero todo el desarrollo estaba bien. Entonces lo empezó a dejarse quedar, bueno, tómate el recreo también. Pues a veces necesitas, ¿no? Alguien que te vea y que se dé cuenta que no es que sos malo en eso, sino que realmente necesitas o una adecuación u otra forma de enseñar, otra forma de aprender, otro enganche por ahí con algo más lúdico, más práctico. Pero creo que todos tenemos la capacidad, no sé si me voy a tirar un poco el tejo, de llegar a ser premio Nobel de Física.
Vamos a dejarlo a esto, ¿no? Julieta Suárez Cao, quien es profesora asociada y subdirectora del Instituto de Ciencias Políticas de la Católica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Género y STEM, Caminos hacia la Guía. Muchísimas gracias a ustedes.